Buenas noches, bienvenidos al banquillo en esta fecha especial y con una entrega que nos va a permitir tener concepto de la educación de hoy con tecnología de avanzada, de la educación de ayer, que a pesar de no tener las facilidades que nos trae el mundo moderno, fue maravillosa para Honduras. Vamos a hablar de la docencia y la forma en que nos estamos educando hoy en día. Felicidades a los maestros en Honduras hoy. La doctora Daisy Cuello, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias, licenciado Rosendo. Siempre es un privilegio estar con usted compartiendo en este programa. Para mí es un gusto en este día tan especial poder saludar a los 79.771 docentes que se encuentran en servicio activo en este momento. Igual saludo a los casi 14.000 docentes jubilados. Es un privilegio realmente esta carrera y es un privilegio para mí poder decir que por mis docentes soy lo que ahora soy y que así como ellos estuvieron dispuestos a darlo todo para formarnos, de esa misma manera yo hoy levanto mi mano y digo también estoy lista para seguir dándole a mi país, y a los que realmente están dispuestos a seguir aprendiendo para ser mejores docentes, estoy a la orden. Bueno, debemos decir que la doctora Cuello es una destacada profesional de la educación, hoy con grandes retos dentro de la enseñanza superior. Y vean ese dato, qué interesante, que lo ha compartido al solo iniciar este diálogo que sostendremos por una hora. Es una población de casi 100.000 activos dentro del sistema y con responsabilidades sobre millones. Profesor Anael Hernández, actual director de un centro educativo histórico y emblemático aquí en la capital hondureña, en la populosa colonia Kennedy, el Instituto España Jesús Mía Selva. Así, profe, buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches, Rosendo, y a la doctora Daisy. Un gusto estar aquí en este programa tan visto en la televisión nacional. Sí, se llama el Instituto España Jesús Mía Selva. Anteriormente solo se llamaba Jesús Mía Selva, pero después del MIS y con la participación y colaboración del gobierno del Reino de España, haciendo un edificio, proyectándose grandemente con el colegio, entonces se cambió el nombre o se le agregó el nombre de España. Entonces ahora pues así se llama España Jesús Mía Selva, un colegio ubicado en la colonia Kennedy, con más de 3.000 estudiantes, con más de 200 profesores, y pues estamos aquí para hablar del tema que más nos apasiona, y también aprovecho esta oportunidad para felicitar a todos los maestros de Honduras, a los del sector público y también a los del sector privado, y a los maestros que han dado su vida en esta tarea hermosa que es educar a la niñez y a la juventud de nuestro país. Y un saludo fraterno y cariñoso a los maestros del Instituto España Jesús Mía Selva el día de hoy. ¿Cuántos son los docentes del centro educativo que usted rectora, profesor? 206 profesores. Bueno, para que vean ustedes la dimensión de cómo ha ido cambiando la educación en los últimos tiempos. En las escuelas, allá en los años 80 y los 70, que creo que son los tiempos de formación de nosotros, incluso habían uno o dos docentes para todo el centro educativo, pero fue una buena educación independientemente de esa dificultad que se tenía del multigrado para docentes, algunos de ellos incluso sin el título, empíricos. ¿Qué ha cambiado de aquel tiempo ahora y por qué algunos buenos hábitos los perdimos, doctora Cuello? Bueno, yo soy producto de toda esa dinámica de cambios en cuanto a la formación de los docentes. Y en 1966, cuando la ley, para entonces es la ley orgánica, planteaba que el docente es un ser social y que tiene la gran responsabilidad de formar en valores a sus educandos.
Y establece también que el docente tiene que ser una persona intachable. Y creo que muchos de nosotros logramos ese tipo de profesor que estaba consciente de que el ser un ejemplo, el ser un espejo donde deseaba que sus alumnos se miraran, eso fue fundamental y es parte de lo que hoy somos. Esta generación somos producto de ese tipo de docente. Luego, el estatuto del docente posiciona al docente y le hace ver como ese profesional y le delega la responsabilidad de administrar, de dirigir el proceso, el sistema educativo, dice el estatuto, y de supervisarlo a la vez. Entonces, pareciera que creemos que la persona que hace docencia es la persona que está hecha, que nace hecha para hacer esta labor, pero se tiene que formar, se debe de formar conforme a un modelo que se establezca como política educativa. La ley fundamental, que data del 2012 hacia acá, ve al docente como ese elemento fundamental del sistema educativo. Y dice que hay que tratarlo de una manera tan especial y que tiene el derecho a tener una vida digna, tan digna como es la labor que realiza. Y entonces la pregunta es si las normativas han venido destacando quién es esa figura docente, qué ha pasado en el camino. Probablemente esa parte de la formación en valores y actitudes es la que ha disminuido en razón de que se ha posicionado el conocimiento. Se destaca el conocimiento como lo más importante que hace el docente en el aula, en el sentido de que es el que transmite el saber. El docente se convierte en el puente entre el conocimiento y la necesidad que tiene el educando de aprender. Entonces, hay elementos fundamentales que probablemente la formación inicial del docente no está considerando. Quiero decirle que para el tiempo en donde se formaban los docentes en la antigua Escuela Normal de Señoritas, yo apenas cursé 2 años en la Escuela Normal de Señoritas, desde que uno entraba le ponían un sello de distinción, un sello de ser una persona especial en la sociedad, porque estaba todavía en vigencia la ley de 1966, donde decía que el docente debe tener una conducta intachable. Entonces, si él es portador de valores y con su ejemplo lleva a cabo una labor de formación integral, al alumno no le toca más que asimilar. El no haber planificado, que ese es uno de los grandes errores que hemos venido registrando en las últimas décadas en nuestro país, ¿qué tanto daño le hizo a la educación al incluso copiar algunos modelos sin tener la revisión puntual de qué era lo que necesitaba nuestra sociedad, nuestros jóvenes y niños que necesitaban adquirir competencias para estar en la misma línea de pensamiento de otros países? ¿Esos sistemas en qué momento fallaron, doctora Cuello? Bueno, es bien interesante porque cuando los sistemas fallan, los promotores de los cambios no se hacen responsables de las fallas, sino que la atribución de esa falla viene hacia el docente. Y muchas veces al docente no, se le canta la canción de en qué consiste ese cambio, pero no le damos la letra. Y el profesor se queda tarareando la música nada más de esa intención de cambio. Yo personalmente fui partícipe de una de las reformas más recientes, ¿verdad?, del sistema educativo, en donde se hace un planteamiento curricular, donde se define un perfil de hondureño, donde se establece los conocimientos, las habilidades, las actitudes que cada estudiante debe adquirir en su trayecto por el sistema educativo. Y debo decirle que sí es cierto, hay tendencias. Y nosotros como país de esta zona centroamericana recibimos experiencias de otros países, sobre todo de Sudamérica y de España. Pero soy
fiel defensora de que nuestra última reforma educativa fue una reforma educativa construida con los docentes. Que no se terminó de divulgar es probable, pero que los profesores tampoco fueron capacitados adecuadamente para su implementación, eso es otra verdad. Y este es un punto clave, profesor Hernández, porque ese modelo educativo 2012 que se implementó en el país, ¿en qué falló para no alcanzar las metas que en un principio, yo recuerdo, se habían fijado? Y si vamos un poco más atrás, se hicieron o se dieron los primeros pasos para verdaderos procesos de transformación en la administración de Ricardo Maduro. Poco más atrás, inicio del siglo, siendo ministro Carlos Ávila, pero al final todo se truncó. El haber llevado a la política gremial, la política vernácula, ¿qué tanto daño le generó y le sigue provocando a la educación del país, profesor Hernández? Sí, la verdad que el tema educativo debe estar despolitizado, realmente. No podemos, cuando digo despolitizado me refiero a querer imponer un desarrollo, un plan estratégico educativo para 4 años, sino que debe ser un plan a largo plazo, a 20 años como mínimo. ¿Por qué? Y que lo deben de respetar todos los gobiernos. Yo participé en esas mesas de trabajo, doctora, le cuento, pero nos sentíamos defraudados porque cuando aparece ya la reforma, no aparecen los planteamientos nuestros hechos en base a la experiencia como profesores de educación media en el área de ciencias sociales, que es mi área. Entonces parece que a nosotros se nos utilizó solamente como un requisito, pero que la reforma pareciera que ya estaba dada. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Rosendo? Es lo que veo yo. La educación debe de ir a la par con los cambios científicos y tecnológicos. Y la ciencia y la tecnología está avanzando de una manera acelerada, pero tenemos un aula escolar, tenemos una currícula que se estanca con el tiempo, no se dinamiza a esos cambios científicos y tecnológicos y seguimos repitiendo algunos temas innecesarios que ya no debemos de estar perdiendo. Por ejemplo, Rosendo, un momento, profesor, y no sé si la doctora Cuellar quiere intervenir. ¿La resistencia es del educador, del educando o del Estado? En este a esos escenario, cambios. ¿Esos cambios quién los resiste más? No, es que no es ni del educando ni del educador esa resistencia, es como del Estado. Pero del Estado es por crear una política pública. Yo estoy de acuerdo que deben venir de repente expertos internacionales, pero no podemos desconocer a personas como la doctora Daisy y otras personas que tienen un doctorado en materia educativa, que conocen mejor la idiosincrasia de nuestro país, involucrarlas en un proyecto donde el profesor de matemáticas plantea cuál es la metodología que debemos de utilizar para aprender las matemáticas. ¿Y cómo están aprendiendo ahora los niños, Rosendo y pueblo hondureño? Están aprendiendo mirando a través de las herramientas tecnológicas. Entonces, ¿por qué no llevar esa tecnología al aula de clase? El pizarrón y el marcador debe pasar a un segundo plano como de manera ilustrativa nada más. Pero ahora desde que usted un niño de 3 y 4 años lo va a ver con un celular o una tablet en la mano. Y pues, estamos aprendiendo a través de la visión, mirando. El conocimiento ya está dado, Rosendo. ¿Qué es lo que debemos de hacer como educadores? Hacer que ese conocimiento le importe al educando, le interese al educando. Y el día que consigamos que la juventud y que los niños estén interesados en aprender, en sacar esa chispita de que quiere aprender, y si aprendió hoy quiere aprender mañana, que disfrute de ese conocimiento, cómo obtenerlo y cómo seguirlo utilizando, ese día vamos a dar un salto importante en materia educativa. ¿Y los docentes están listos? Hoy, a propósito que hablamos del Día del Maestro, podemos decir
que de este número que está ya cercano a los 80,000, están con la expertise ya necesaria o debemos ir buscando los nichos? Debemos tener la selección de que este grupo califica para estas áreas. Con ellos debemos entrar a etapas de entrenamiento, de aprendizaje. ¿Qué va a pasar con estos nuevos que se están incorporando? Porque muchas veces el mismo docente ya con sus años se resiste al joven porque va con nuevas ideas, nuevas tecnologías. Hay celos en el sistema. ¿Qué va a pasar con la nueva administración de país, las ideas que se tienen, los recursos financieros que deben existir para tener una educación competitiva? Ojo, hemos visto más lo secundario ahorita, hablando de nivel, pero vamos a ir a lo parvular, a lo primario. Me permiten hacer una pausa, los dos educadores, y ya venimos con esta visión hoy en el Día del Maestro. Bueno, seguimos aquí en Al Banquillo hablando de los grandes retos que tiene la educación de nuestro país. Planteábamos la visión que se debe tener ya en este momento desde que comience ese proceso de formación. Decía el profesor Hernández, si ahora un niño desde los 3 años está con la facilidad que da la tecnología. Ahora, ¿cuántos tienen ese acceso a una tecnología efectiva? Porque de pronto en la ciudad, en cierta sociedad de la principal ciudad del país lo podemos tener, pero en la aldea no. Y aquí es donde tenemos que pensar en la igualdad, doctora Cuello. Bueno, en realidad el sistema educativo hondureño tiene una gran cantidad de desafíos que han sido estudiados, desafíos que han sido reconocidos y que hoy deberían de ser el punto de referencia para los actuales candidatos a la presidencia de la República para poder plantear un sistema educativo que pueda dar respuesta a esa cantidad de desafíos. Uno de ellos, licenciado Rosendo, es la cantidad de 80,000 niños en edad de prebásica, para educación prebásica, no tienen acceso. ¿Qué significa que esta cantidad de niños no tenga oportunidad de desarrollar ciertas habilidades sociales, habilidades cognitivas que le puedan permitir prepararse de mejor manera para enfrentarse a su primer año escolar de educación básica, ese primer grado que presenta una cantidad de desafíos de aprender las habilidades de lectura, de escritura, de cálculo? Entonces, es necesario tomar decisiones desde el nivel de prebásica. Ahora bien, en el área rural es todavía más crítica la situación. Y por muchos años la educación prebásica se ha llevado a cabo con apoyo de la cooperación internacional. Especialmente UNICEF ha desarrollado una cantidad de programas específicos, ¿verdad?, para desarrollar la educación prebásica, pero no logra estas experiencias generalizarse a nivel de todo el país. Por otra parte, la formación de los docentes para ese nivel, no crea usted que es tan abundante. Y lo otro es que no todos están en la disposición de irse a esos lugares donde se requieren. Seguimos enfrentando esa dificultad de que al docente prefiere el área urbana y la rural la va apartando probablemente de su posibilidad laboral. No es que lo rechace, pero no es lo de su preferencia, ¿verdad? Prefiere quedarse en la zona donde pueda tener acceso a seguir estudiando probablemente, o a poder tener una doble jornada de trabajo que le permita agenciarse mayores ingresos. Pero el otro gran desafío que descansa sobre el esfuerzo del docente es la matrícula. Al docente se da la responsabilidad de que busque los niños para que vengan a la matrícula. Los directores hacen su gestión y bueno, logra el docente atraer a esa cantidad de niños al sistema. ¿Y qué pasa? Que una vez que están dentro del sistema, le toca al docente la responsabilidad de que estos niños permanezcan en el sistema. Y de paso, el trayecto se tiene que completar
dándole al niño la posibilidad de que acceda al conocimiento. Y como bien lo decía el señor director del Instituto Jesús Mía Selva, le toca al profesor motivar a esas criaturas para mantenerse interesado en seguir aprendiendo. Y si el profesor logra eso, licenciado Rosendo, diga usted que ha ganado una gran batalla. Y si al final del año la cantidad de niños que ingresaron al sistema se mantienen y son promovidos al grado inmediato superior, tenemos que aplaudir todos juntos, porque para que eso ocurra, está en la espalda del docente, específicamente del docente. Porque lamentablemente no se le forma, hace mucho tiempo que el sistema de formación permanente de los docentes no han sido procesos sistematizados. La evolución del conocimiento, nadie puede decir que podemos seguir enseñando lo mismo que ya está demostrado que ha evolucionado. Por otra parte, las estrategias metodológicas tienen que ser innovadas en los docentes. No podemos tener docentes formados en el siglo XIX para que formen ciudadanos para el siglo XXI. No es posible. Necesitamos un profesor innovado. ¿Y el rol, doctora, de los colegios magisteriales en la preparación? Porque como usted dice, no hay que quedarnos de pronto ni con la enseñanza que nos dio la academia, sea esta a nivel medio o superior. Qué bueno el que obtuvo maestría, mucho mejor el doctorado, pero llegando a esos límites, que no todos tienen el acceso, para la mayor cantidad de docentes, ¿cómo les debe apoyar la organización a la cual ellos pertenecen en las capacitaciones? Bueno, y el mismo Estado, dando las posibilidades al que desea y por capacidad que mejore, no por el favor político, que esto, yo lo reitero, ha sido el gran daño de la organización gremial, el haberles mezclado la política vernácula. De acuerdo. Mire, mientras en el país no se aplique la meritocracia, seguiremos teniendo docentes contratados por cierto favoritismo, y eso no se vale, porque creo yo que llegar a una posición es porque usted ha trabajado para ella y quiere permanecer en ella haciéndolo mejor, no porque el sistema es tan benévolo, el sistema nuestro, que sostiene y mantiene a una cantidad de docentes que, como en todo gremio, hay algunos que no asumen su responsabilidad completamente. Pero yo hablo por la mayoría de docentes que conozco a nivel nacional. Muchos de ellos este día yo les saludo con mucho cariño. Saben muy bien cuál ha sido la manera en cómo hemos querido despertar ese interés en los profesores, en asumir su responsabilidad, en reconocer el privilegio de construir humanidad y procurando desde su esfuerzo en las aulas que sean mejores seres humanos cada uno de sus educandos. Entonces, eso de la meritocracia es una obligación, y yo quiero en esta oportunidad, Rosendo, exhortar a nuestros candidatos. Es que es un momento histórico el que estamos viviendo y necesitamos hacer cambios fundamentales. Y los concursos para tomar un puesto docente deben ser dados conforme a meritocracia. ¿Qué puntos son innegociables ahora dentro de la educación para volverla competitiva? Bueno, mencióneme tres. Para que un docente ingrese. Sí, entre con las verdaderas capacidades y esté a tono con lo que el mundo ahora requiere. Ahora, desde el establecimiento de la Ley Fundamental de Educación, dice que todos los docentes que inicien en la carrera docente tienen que ser profesionales con nivel de licenciatura. Pero, si tenemos un docente con nivel de licenciatura, pero en su parte actitudinal no lo acompaña la responsabilidad de lo que a él le corresponde hacer y no a otro profesional, entonces no sirve de nada que tengamos licenciados. Y por otro lado, en cuanto a lo de los colegios magisteriales, yo pertenezco a 2 colegios magisteriales y debo decirle que he trabajado también con la dirigencia en algunos momentos, en procesos de cambio, y lamentablemente mis colegas, cuando están en posición de dirección dentro de los colegios magisteriales, la mayoría de las veces se representan a sí mismos, no representan a sus bases. ¿Olvidan el gremio? Se olvidan del gremio, se posicionan y luego vuelven a hacer gestión para poder seguir
haciendo trabajo dentro de los gremios. Y véalos usted, en este momento están en las posiciones de dirección, ¿verdad?, del sistema educativo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si somos muy críticos y cuando nos toca tomar decisiones, caemos en los mismos patrones. Cuando se suspendió, profesor Hernández, la formación de docentes como tal, de las escuelas normales, ¿se le dio la apertura y el rol a la educación superior y en este caso a las universidades, la pedagógica nacional sobre todo, para asumir ese rol y formar profesionales que son los que el país necesita, o seguimos en más de lo mismo a extremos que ahora recientemente hemos retornado a las normales bajo la modalidad de escuela normal bilingüe? Sí, yo creo que se cometió un error. Yo creo que se cometió un error con cerrar las normales. Pienso que se tenía que mantener un bachillerato en educación donde el joven que saliera de 9º grado pudiera tener la formación o fortalecer sus competencias en materia pedagógica. Porque el ser docente, Rosendo, no solamente implica de ir a un aula de clases a transmitir conocimiento o a sacar esa chispa de curiosidad del niño, sino que implica entender a cada uno de los estudiantes. Si yo tengo 40 o 35 o 30 alumnos en un aula de clases, debo de saber que cada uno de esos niños tiene una historia. Cada uno de esos niños alguno de esos niños, puede tener algún trauma. Mario es un niño activo y Juanito es un niño bien callado. La pregunta, ¿por qué Juanito es callado? Yo como maestro estoy en la obligación de conocer qué es lo que le pasa a ese niño. Entonces, ahora se entra de una vez, la pedagógica retomó ese papel y yo soy director de un centro educativo y aquí, con el perdón de mis colegas, algunos muchachos jóvenes están llegando sin ese compromiso que requiere el ser docente, el ser profesor, el ser maestro, porque es un compromiso grande ante la sociedad, ante la patria, que debemos de asumir con mucha responsabilidad. Y que conste que no es celo ¿verdad? No, porque llegó un maestro. No, igual, Rosendo, quiero decir que de repente llega un muchacho brillante. Claro. Llega un muchacho brillante. Estamos diciendo una tendencia. Estamos diciendo una tendencia. Hay excelentes maestros jóvenes con competencias actuales, paquetes de Microsoft y investigadores, y eso hay que admirarlo. Pero yo lo que quiero es que si la familia falla, el hogar falla de ese niño, ¿cuáles son mis herramientas? ¿Qué habilidades blandas debo despertar en ese niño? Y yo debo de tener también habilidades blandas para poder entender a ese niño. Es que es un ser humano. Aquí esto no se va a manejar como una empresa. Esto se va a manejar como un proyecto educativo que voy a transformar mentalidades. Voy a cambiar conductas, voy a cambiar comportamientos y voy a formar a lo que va a ser grande a un país, y es la futura generación. Y esos cambios que se fueron registrando a lo largo de los años y que más se experimenta con la llegada al poder de Carlos Roberto Reina y un proceso de cambio en el tema de la disciplina, y vamos a decirlo eso porque el maestro sí tenía esa facultad unos años atrás de poner orden, pero que si vemos el escenario actual, se da incluso la acción de que un alumno amenace al docente. No sé si ustedes han experimentado eso en su vida como catedrático. ¿Qué tanto daño le hizo a la educación esos cambios de despojo de autoridad al mentor, profesor Hernández? Sí, nos ha hecho bastante. Acordémonos, Rosendo, que la familia de antaño, solo rapidito algunas características. Yo me crecí con mi mamá permanente en la casa, mandándome desayunado, y cuando regresaba a la escuela mi madre siempre estaba ahí. Mi papá era el que iba a trabajar al campo.
siempre estuve bajo la tutela y la supervisión de mi madre. Ahora, las familias de hoy, jugábamos en aquel tiempo, Rosendo, maules, trompos, habían círculos en la tarde. Entonces aprendí a respetar algunas normas de juego, que aunque nadie nos las dictaba, que después de ella seguía yo. Y después seguías tú. O sea, pero ahora el niño se individualiza. Cuando hablé yo de la tecnología, también tiene unas desventajas. El niño se individualiza. Si hoy tenemos 2 hijos, uno está en un cuarto y el otro en un cuarto. Uno está haciendo una cosa y el otro está haciendo cosas. Muy poco interactúan con los vecinos. Entonces, eso viene a repercutir en la escuela. El hogar hoy o la familia de hoy, el papá sale a trabajar. También sale a trabajar la mamá. El niño queda solo. O queda con la abuelita, con una pariente o con el vecino. El niño se va a la escuela y el niño regresa, sigue solo. Entonces, ese niño tiene unos comportamientos que los quiere reflejar en su casa. Ahora hay más divorcios que lo que habían antes. Ahora las parejas normalmente no duran casadas y eso viene a repercutir en los niños. Hemos tratado casos en el Mía Selva donde la niña dice que no quiere continuar porque ella lo que quiere es que su papá regrese, que lo prioritario para ella es que su papá regrese, porque ella quiere a su papá, ella quiere estar en un ambiente donde esté su papá y su mamá, ella quiere esa familia nuclear que le fortalezca esos valores que vienen desde la familia. Ahora no, Rosendo, la inmigración nos ha hecho daño terrible. Entonces, el niño ahora a veces es capturado por algunos grupos de asociación ilícita para que lleve droga, para que haga esto, para que haga aquello, y el profesor pues se siente limitado y ahora estamos en un tiempo donde hablamos de tolerancia, hablamos bueno, hay un programa de la Secretaría de Educación que se llama Del Niño Retornado, y hay padres que no han dado en Estados Unidos, ni se fue de mojado, como le llamamos, pero él sacó el niño en marzo y lo trae ahorita en septiembre y dice que lo va a ir a denunciar, pero a veces uno le pregunta algo, pero ¿me puedes demostrar en algo que sí te fuiste y que te regresaste? No, pero es que él ni siquiera se ha ido, descubrimos. Pero hay presiones de que ese niño después lo evaluemos. El niño obviamente no tiene las competencias, porque él no recibió clases 6 meses o 5 meses. Entonces, toda esa fragilidad, de alguna manera le tendemos la mano a un joven, pero de otra manera también sabemos que no logra las competencias y prácticamente lo estamos promoviendo al grado siguiente superior y no tiene las competencias para este ello. proceso que tanto daño le ha hecho a la enseñanza-aprendizaje, sobre todo cuando revisamos que hubo un tiempo en que aquí lo que priorizaban eran los números, sin saber que ese ciudadano que estaban promoviendo a otro grado tenía la experiencia y las capacidades para seguir avanzando. Y de ahí que cuando llega a exigencias superiores, estamos ante un analfabeto, doctora. Bueno, yo debo decirle que hay algunas decisiones que se han tomado a nivel central del sistema educativo que algunas veces no fueron comprendidas totalmente por los docentes como se esperaba. Para el caso, cuando se promulgó un decreto, un acuerdo ministerial que hacía alusión a la evaluación formativa y que había que trabajar con el educando a manera de que pudiese recuperar los aprendizajes no alcanzados en el periodo establecido, los docentes interpretaron, algunos, que había que promover. Había que promover y no fue esa la intencionalidad de esa normativa. Por otra parte, algunas veces se giran instrucciones a nivel local, a nivel departamental, y esas instrucciones puede ser que confundan a los profesores. Nadie más que el docente sabe a dónde tiene que apuntar sus mejores esfuerzos y sus mejores competencias para lograr que todo su grupo pueda surgir, ¿verdad?, en esa necesidad de seguir aprendiendo. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Aquí en el banquillo está la doctora Daisy Cuello con nosotros y el profesor Anael Hernández. Un punto fundamental tiene que ver ahora mismo con la propuesta política para mejorar.
somos un país lastimosamente sin estadísticas puntuales. Aquí nos han dicho, hemos sacado 90,000 de el analfabetismo en los últimos años, ya hay adultos que saben leer y escribir, pero ¿qué tan reales son estos números con la realidad del país? ¿Cómo proponer un sistema incluyente y no excluyente como lo hemos tenido en algunos sitios del país? Después de la pausa. Seguimos esta noche aquí en el banquillo. Hay unos datos que los conversábamos con la doctora Cuello y el profesor Hernández, que quiero que los comparta, sobre zonas donde hay violencia y que ahí es donde la autoridad debe ir enfocada con acciones puntuales, porque si no, nos vamos a seguir llenando de problemas y nunca vamos a salir a flote. Mire, hemos abordado el reto relacionado con los docentes, la formación de los docentes. Otro reto es el acceso al sistema educativo. Para acceder a un centro educativo, una familia obviamente tiene que existir en la proximidad de su domicilio. Sin embargo, licenciado Rosendo, hay una cantidad de 1 millón de educandos que después de la pandemia no se han podido recuperar en la matrícula del país. En términos de equidad, la problemática que mencionó el señor director nos dice que contra todos esos factores está luchando el docente. Embarazos prematuros, venta de drogas en los alrededores, violencia dentro del centro educativo, la violencia de los educandos contra los profesores. Todo eso es lo que el profesor atiende en el día a día. Y, como dije al principio, tiene la responsabilidad de que sus alumnos vuelvan el otro año, se matriculen, permanezcan, se promuevan y egresen del sistema educativo. Muchas veces, y con el perdón del señor director, los docentes tienen un primer obstáculo dentro del centro educativo, y es el director, cuando no hace una gestión participativa, incluyente, democrática, sino que lo que él dice es lo que se tiene que hacer. Muchas veces limita al profesor en su creatividad y en su capacidad de innovar. Es decir, el guía debe ser más abierto. Es correcto. Y muchos docentes lidian con eso también todos los días. Entonces, al final, vea usted, cuando el sistema educativo evalúa la calidad del sistema educativo a partir del rendimiento académico de los educandos, entonces, si el educando no presenta un rendimiento óptimo, ¿quién es el responsable? El docente. El docente es calificado e incluso ha habido informes donde dice salen aplazados los docentes. Y la pregunta es, ¿quién está formando a los docentes para ser mejores? Si hay intencionalidades de cambio, ¿quién está formando a los profesores para ese cambio? ¿Cómo esperamos que los profesores den lo que no se les ha dado? Fíjese que Freinet hace mucho tiempo estableció que el profesor no puede entusiasmar a sus educandos si él mismo no está entusiasmado. No puede hacer que sus alumnos sueñen si él ya no tiene sueños porque está frustrado. No puede el profesor entusiasmarlo por la vida al educando si él ya perdió entusiasmo por su propia vida, porque la carrera docente no trajo respuestas de mejor calidad de vida. ¿Y el papel de los padres de familia? ¿Qué dicen los estudios y el análisis que ustedes han hecho alrededor de su participación, de su implicación, de que se involucren? Bueno, es que el señor director ha dicho algunas verdades y las políticas educativas en nuestro país son de 4 años de gobierno. Existe una ley de participación en apoyo al fortalecimiento de la educación. Y ahí se determinan los roles de cada uno de los actores que tienen que ver con el proceso educativo. Existen la sociedad de padres y madres de familia y se supone que ellos deben de ser atraídos por parte de quien dirige ese centro educativo. Pero a veces los directores dicen, no quiero padres ni madres de familia aquí. Entonces, el padre de familia cuando quiere, el director no quiere. Y cuando el director quiere, los padres no quieren. Entonces, en realidad, el quehacer educativo es una responsabilidad de todos,
No es la Secretaría de Educación la responsable, ni siquiera un gobierno. Es una responsabilidad humana, es una responsabilidad social, es una responsabilidad que todos debemos asumir. Pero, licenciado Rosendo, también se tiene que trabajar con los padres de familia, porque hay padres de familia después de la pandemia que los estudios revelan un 47% de los padres de familia entrevistados dijeron que no tenían interés de que sus niños volvieran a la escuela, porque el sistema no había podido responder a los requerimientos que nos trajo la pandemia, y que esa forma de aprender en línea o en plataforma, como se le haya llamado, no les gustó. Entonces, si el padre y la madre de familia pierden el interés y desconocen el propósito de la educación, entonces diga usted, estamos más que servidos y listos para mantenernos en el status quo que estamos. La reforma académica para implicarse, para compenetrarse de un verdadero cambio, ¿qué debe ir visualizando ya en estos próximos 4 años con ese antecedente, profesor Hernández, y que lo compartíamos también con la doctora Cuello, que aquí estamos a procesos de 4 años y ya de pronto el próximo año, algunas cosas buenas que hemos registrado en los últimos 4 años, ya incluso puede que se dé hasta si el mismo partido repite, pero como yo soy otro o soy otro, entonces hay que quitarlo. Bueno, yo creo que tenemos 3 candidatos. Yo pienso que cualquiera de ellos debe de tomar en serio un tema en materia educativa y hacerse acompañar de las personas idóneas en esta área para que se estructure un pacto por la educación con todos los sectores. Debe haber un pacto por la educación donde haya un compromiso y toda la clase política debe de levantar la mano y apostarle a la educación de nuestro país. Y aquí no deben haber colores políticos. Gane quien gane, se debe hacer un pacto por la educación, por lo menos un plan a 20 años o a 30 años. La doctora manejará mejor técnicamente estos plazos, pero comprometiéndose la clase, de al fin y al cabo, Rosendo, la clase política es la misma. Te vas a dar cuenta que ahorita todos están reeligiendo, bueno, no todos, pero la gran mayoría están interesados en reelegirse, me refiero a los diputados del Congreso Nacional. Entonces debe haber un pacto con toda esta gente. Y aquí voy a involucrar yo otro sector, los alcaldes. Sí, si al final es el líder del municipio el que conoce con sus regidores o sus dirigentes lo que pasa en las aldeas y los caseríos, porque es allá donde tenemos las más grandes implicaciones. Y de repente, ojo esto, podemos encontrar en un municipio que el padre de familia sí tiene esa voluntad, pero como no le llegan con una buena proyección y planificación, pues brazos cruzados. Termino solo con esto. Y ese pacto por la educación, aparte de estar la clase política, deben de estar los investigadores en materia educativa de nuestro país, que tenemos muchos aquí, maestros de aulas de clases, algunos directores de centros, pienso yo, que deben estar padres de familia, para también que ellos se compenetren y si realmente están conformes con la educación que están recibiendo sus hijos o cuál es la educación que ellos sueñan que reciban sus hijos. Entonces, todos estos sectores, la empresa privada tiene que involucrarse. Yo invito a los empresarios que apoyen también a la educación de nuestro país, que apoyen los centros educativos. Yo no creo que no puedan donar sanitarios, que no puedan donar pintura, que no puedan donar un techo en una escuela. Y que lo han hecho. No, claro que muchos de estos centros educativos que hoy en día se habla que los han mejorado, quien los ha ido a mejorar es la empresa privada con iniciativas muy, pero muy particulares de diferentes sectores. El problema es que después otros los van a inaugurar y eso está pasando. ¿Usted quiere agregar algo, doctora? Sí. Fíjese que precisamente la UNESCO está destacando que los sistemas educativos van a evolucionar mejor en la medida que el liderazgo sea compartido. Y ese liderazgo compartido implica lo que usted decía, las municipalidades asuman una responsabilidad con los indicadores de su municipio,
cómo mejoran la promoción, cómo disminuyen la deserción, cómo hacen que las madres y padres de familia vengan, cómo hacen de que otros actores, ¿verdad?, de locales participen y vengan y abonen en función de la mejora de la calidad de la educación. Muy bien, hago la pausa y luego venimos aquí al cierre. Vamos a hablar de los incentivos, porque también a los profesores que los involucramos tanto y que les damos de palo, hay que tenerlos bien. Hay que mejorarles sus condiciones después de la pausa aquí en Al Banquillo. Hablábamos del orden y la planificación, una palabra que yo la aprendí de los maestros allá a inicios de los años 80, cuando se planificaba en el cuaderno único. Hay que tener con buen incentivo a los mentores para que hoy nos den lo mejor y que también mañana, cuando ya toque el retiro, porque no somos para estar permanentemente en la actividad de enseñanza-aprendizaje, ir a disfrutar muy bien esos últimos días. En nuestro cara a cara de hoy, ¿cómo mantener a los docentes incentivados? ¿Qué es lo que ha propuesto la clase política en cuanto a cambios y reformas? Hablando del ente de previsión del magisterio. Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Expande tu mundo con soluciones que te transforman. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Libre ha acompañado las demandas de los maestros desde siempre, porque reconocemos en ese gremio su vocación de servicio y su compromiso con la patria. La dictadura arrancó sus derechos, arrancó el estatuto del docente, arrancó la construcción social histórica de la lucha del magisterio, y este gobierno ha reivindicado esos derechos. Ahora, con el tema de INPREMA, la Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad y el Partido Libre con su bancada está listo para hacer el reconocimiento de los derechos de miles de docentes que desde el aula escolar contribuyen al desarrollo económico y social del país a través de la educación. Estamos listos, pero los mismos de siempre. Las bancadas, las dos bancadas que se unieron para violentar los derechos de los maestros, ahora han dado la espalda, dicen que no hay consenso y que hay que continuar construyéndolo. Entonces, nosotros estamos listos y apoyamos al magisterio. La candidata presidencial de Libertad y Refundación, ¿se puede encontrar a través del diálogo el consenso? Estamos claros que sí, pero ¿por qué estamos fallando tanto? Usted es una docente jubilada, doctora Cuello, para encontrar hacia el futuro un bienestar sin que perjudique al que está atrás. Porque ahora nos podemos lavar la mano y decir, sí, procedemos, pero dañamos. Mire, esta situación se puede analizar desde 4 puntos. El punto político significa congraciémonos con esta cantidad de votantes que se llaman docentes y aprobemos esta ley porque sí tiene algunos beneficios. Está la postura técnica, cuando se dice que esta reforma va a tener implicaciones institucionales y también implicaciones para los docentes, como bien lo decía usted, los que vienen atrás. Y está también la postura del docente que se siente altamente beneficiado por la ley y dice, muy bien, qué bueno, ¿cuánto me van a dar? Pero está la otra cantidad de docentes que dice, no, yo prefiero que no le den nada a esa generación porque me van a dejar sin nada. Entonces, yo creo que aquí a los políticos les asiste una responsabilidad institucional, una responsabilidad social y dar sus primeros pasos como estadistas. Porque congraciarse con la población con fines políticos, con canje por votos, no es justo. Yo, sinceramente, soy una beneficiaria de la ley, pero pienso que atrás de mí hay muchas sobrinas que son docentes, si lo pienso de manera muy cercana, pero también sé que hay una gran cantidad de docentes que van a verse en riesgo en el futuro. ¿Y cuál es la conveniencia para que el ente de previsión sobreviva? Porque debemos decir que las reformas son necesarias, sí, pero
¿bajo qué concepto debe ser planteado ese articulado que va a cambio? Bueno, hay algunos puntos. Los especialistas están diciendo que para poder cumplir con la cuota de pagos a los jubilados, el INPREMA está invirtiendo 8.000 millones de lempiras y solo acumula 6.000 millones de lempiras. Entonces, ¿de dónde toman esos otros 2.000 millones de lempiras para poder cumplir esa responsabilidad? Pues lo toma de las cotizaciones de los profesores activos. Entonces, hay un momento en que las cosas hay que dimensionarlas, hay que verles el impacto a futuro, y yo creo que en este momento no pueden ser más responsables los políticos si no se ponen a hacer el análisis profundo de esta situación y el impacto. Muy bien, la doctora Daisy Cuello, ella es docente ya en retiro y con un punto de vista alrededor del cambio que se está impulsando y que pasa por el Congreso Nacional, que no sabemos cuándo lo retoma. Ahora un docente activo. ¿Cuál es la recomendación y la conveniencia para hacer sobrevivir al sistema, profesor Hernández? Bueno, tanto que se habla en los foros donde participan dirigentes, donde participan los actuarios, donde participa la clase política, que a veces uno hasta lo terminan confundiendo a uno de profesor activo. Hay quien le dice que la ley del 80 es buena y que debemos de jubilarnos con la ley del 80. Otro dice que esperemos la reforma, que la reforma trae mejores beneficios. Yo creo que todos nosotros como docentes lo que queremos es que el INPREMA perdure por el tiempo y que pueda tanto seguir beneficiando a los compañeros maestros jubilados como también a nosotros que dentro de pocos años nos vamos a jubilar, y también a los futuros o a los compañeros que vienen ingresando al sistema. Debemos de tener una institución que perdure, pero ahí necesitamos funcionarios responsables, actuarios responsables, que están ganando un jugoso salario, pero no me importaría que ganen un jugoso salario si ellos actúan con responsabilidad, no obedeciendo a veces lineamientos de nadie, sino que siendo profesionales en materia actuarial, velando por cada uno de esos 70.000 maestros activos y por esos 12.000 o 14.000, como decía la doctora, maestros jubilados. Sí queremos nosotros una nueva ley. Me da a mí pesar que cuando un docente se jubila, después lo miramos en el hospital, la escuela, recibiendo tratamiento médico a un compañero que ha trabajado 35 años, donde sabemos que la atención en salud es bastante deficiente por varias razones, porque no puede ir un docente con el salario que devengamos año a año, ir a estas clínicas privadas que tienen un promedio de 50.000 lempiras diario por una atención médica. Entonces, una hospitalización no podemos. Entonces, quisiéramos que de alguna manera se reivindique la carrera docente, no sé si quedándonos en el Seguro Social o creando un hospital especial para atender a toda esta población que le ha dado tanto al país como son mis compañeros docentes. Muy bien, les agradezco al profesor Anael Hernández y a la doctora Daisy Cuello. ¿Quieres agregar algo? Le doy un minuto porque ya producción... Quiero agregar algo. Si la ley dice que el docente debe tener la vida que merece por esa noble tarea que realiza, yo también levanto mi mano para decir, es tiempo de revalorizar la carrera docente, de hacerle un posicionamiento social donde realmente se pueda reconocer que ese actor fundamental que da vida a cada uno de los compatriotas en edad preescolar, en edad escolar y en edad de los jóvenes, es necesario reposicionarlo de manera diferente, respetarlo mucho más. Muy bien, le agradezco y feliz Día del Maestro a ambos, a la doctora Daisy Cuello y al señor director del Instituto España, Jesús Millaselva, el profesor Anael Hernández. Por su sintonía esta noche, muchas gracias.